Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Gracias por sintonizarnos. Hoy converso con Viviana Carriel Bustamante, ella es directora de la Facultad o de la Escuela de Economía de la Universidad Católica de Cuenca. Bienvenida. Las personas que tienen preparación pueden ser didácticas o son didácticas. Hay un sentimiento de frustración en el pueblo ecuatoriano, de inquietud. Por otro lado, muchos aplauden pues, el momento que estamos viviendo, económico, político, en fin. En la parte económica, ¿cómo le ve usted? ¿Cree que tenemos futuro para mejorar la situación de los ciudadanos ecuatorianos? Por favor, Viviana. Muchas gracias por el espacio. Realmente tratar estos temas es de mucha relevancia para todos los ecuatorianos. Actualmente, a pesar de que venimos del año pasado de una crisis económica que supuso un decrecimiento en la economía como tal, pues el Banco Central proyecta para este año que crezcamos como país en alrededor del 2,8%. Sin embargo, hay que destacar que esa cifra es bastante optimista, pues otros organismos a nivel internacional proyectan que vamos a crecer apenas al 2% este año, lo que si bien compensaría en algo la crisis del 2024, todavía nos faltaría más para poder enrumbarnos a una senda de crecimiento, más aún cuando el Banco Mundial proyecta que vamos a estar creciendo a tasas bajas comparados con otras economías hasta aproximadamente el 2027. Entonces se vienen unos años donde la economía lo que vemos es que no va a despuntar del todo, si bien vamos saliendo de la crisis, pero todavía no se vislumbra esa senda de mayor crecimiento para el país. Bien, totalmente claro. Pero a mí me preocupa una circunstancia. Los organismos internacionales dicen el crecimiento 2,1, otros señalan el 3 del gobierno 1,9. Algunas personas que conocen de la economía 1,2, en fin. Pero esta inestabilidad en el cálculo, ¿a qué se debe, Viviana? Porque debe haber guarismos, debe haber formas de calcular, yo diría con un poco de certeza. O está este tipo de crecimiento al vaivén del mercado. También depende de todos los factores y del contexto internacional, ¿no? Recordemos que como país no estamos aislados de lo que ocurre en otras realidades y en menor o en mayor magnitud sí nos termina afectando el contexto a nivel global, ¿sí? A pesar de que, como usted menciona, sí, las cifras, sí, varían, pero en lo que sí se coincide es que nuestro crecimiento no va a tener este despunte comparado con otras economías. De hecho, se espera que estas tasas de crecimiento las compartimos con el resto de países de América Latina y eso es preocupante porque se proyecta que América Latina es una de las regiones que menos va a crecer a nivel mundial comparado con otras economías en otras regiones. Y gran parte de esa proyección se debe justamente a que las economías de América Latina, incluida nosotros, la economía ecuatoriana, tenemos altos niveles de deuda, ¿sí? Y también en nuestro caso en particular están llegando muy poca inversión. Entonces son factores que también están limitando ese desarrollo que pudiésemos tener. Bien, usted ha citado dos aspectos fundamentales realmente para la economía. La geopolítica influye indiscutiblemente, pero los problemas a nivel mundial también harán y hacen y crean crisis en la República del Ecuador. Entonces la situación es clarísima. Hay factores que no podemos evitar. Por ejemplo, la caída del petróleo en estos días, del precio del petróleo y la producción, pues del conflicto bélico en ciertos países que agudiza incluso la escasez de productos, en fin. Pero el sector exportador de petróleo ha descendido, pero estamos creciendo en otros sectores. ¿Compensará esto el déficit que tenemos del Producto Interno Bruto? Quiero decir, de los ingresos del Estado. Usted ha tocado un punto muy importante, si bien es cierto, en el sector petrolero tenemos este estancamiento en la producción debido a muchos sectores, a muchos factores que pasan en este sector del petróleo, sí estamos compensando hasta cierto modo en las exportaciones no petroleras, sí se vislumbran crecimientos de otros productos que no son tradicionales, los enlatados de pescado, sí estamos teniendo un despunte por allí, sin embargo, ese crecimiento no logra compensar
la caída en el sector petrolero y aparte, como se vislumbra que en los próximos años nuestras importaciones de productos, sí, del resto del mundo también crezcan. Entonces, hasta cierto punto eso merma el hecho de que nuestras exportaciones también están creciendo porque a la par también estamos demandando más productos importados. Entonces, realmente es una situación bastante difícil la que enfrenta nuestro gobierno en tratar de reducir el déficit. Si bien sí se ha cubierto la brecha en un porcentaje importante, el año pasado cerramos con un déficit global de aproximadamente 1.600 millones, que venía del 2003 en aproximadamente unos 6.000 millones, ¿sí? Entonces sí ha habido una reducción allí. Sin embargo, el margen de acción sigue siendo bastante estrecho para que sigamos en una senda de reducción del déficit. Entonces es uno de los principales desafíos que tendría el gobierno, tratar de reducir ese déficit, porque actualmente nuestra deuda pública total, tanto interna como externa, sí, está bordeando alrededor del 60% del PIB, entonces es un nivel bastante alto. A nivel mundial, pues los estudiosos de la deuda de los países indican que estamos ya en el límite donde el cual la deuda ya no sería sostenible, ¿sí? Si estamos Bien, muy endeudados, va a ser complicado para nosotros como país poder obtener otras fuentes de financiamiento, poder acceder a una deuda en mejores condiciones en cuanto a tasas de interés y eso nos complica bastante como país. bien. Se dice que la deuda externa del Ecuador es más o menos 80.000 millones. Es una situación sumamente difícil. El déficit presupuestario se habla de 6.000 millones. Es decir, nosotros contratamos deuda para pagar deuda. Se dice que en condiciones más flexibles. Y otro de los problemas que estamos conversando, el final, a dónde va la deuda nuevamente contratada, porque no se ha visto que la desigualdad crezca, no se ha visto que haya una situación que descienda la informalidad. Es más, nos mata la falta de materias primas, Viviana. Sí, exactamente. Como usted menciona, estamos en una espiral, ¿sí? Y es lo que preocupa a los analistas sobre todo, que hasta cierto punto como país estamos destinando recursos año con año a este pago de la deuda, recursos que si tuviéramos un nivel menor de endeudamiento, pudiésemos destinar a otras áreas al interior del país, al área de la seguridad, al área de la salud, ¿sí? A incrementar quizás el gasto en algunos programas que son necesarios a nivel de la economía. Entonces, lo preocupante es eso, como usted bien menciona, estamos adquiriendo cada vez más deuda hasta cierto punto para seguir cubriendo obligaciones que tenemos de deudas anteriores y la meta sería lograr un ajuste fiscal que si bien no puede ser inmediato, porque eso también afectaría a los ecuatorianos, sí, hacerlo de una forma que sea gradual. Y yo creo que importante también aquí es potenciar el rol que tiene el sector privado. Yo creo que una de las aristas importantes es tratar de que llegue más inversión a nuestro país, porque eso también dinamizaría nuestro mercado laboral, que actualmente tenemos indicadores, sí, que denotan el deterioro que tenemos en el mercado laboral. El 60% de los ecuatorianos que trabajan, ¿sí? Lo hacen en un empleo que es inadecuado. ¿A qué nos referimos con inadecuado? Que muchos de ellos no ganan ni siquiera el salario básico y tampoco están trabajando las horas que ellos quisieran trabajar. Entonces, eso también es una situación que preocupa a nivel de la economía. La falta de trabajo, la precarización laboral, la informalidad, incluso el desempleo total, lleva a una crisis seria dentro de la República del Ecuador. Pero frente a esto se ha dicho a través de organismos internacionales y de analistas que lo primero que tiene que hacer el Ecuador es reducir la incertidumbre del marco jurídico, de la seguridad jurídica, de la seguridad financiera, porque frente a los países que están en América, de América del Sur, el Ecuador es el que menos inversión extranjera tiene, si no estoy mal, son 70 millones. Ese es realmente una afrenta y un desafío para el gobierno ecuatoriano. El mejoramiento de, entre comillas, de riesgo país contribuye en algo 785.
se van a gloria. Pero esto sirve de algo, o es para obtener mayor capacidad de crédito. El riesgo país, el hecho que haya bajado, porque estábamos en niveles pues demasiado altos, si bien ha habido una mejora en ese indicador, pues todavía seguimos teniendo un riesgo más alto que el de nuestros vecinos, ¿sí? Nuestros vecinos más cercanos a nivel de la comunidad andina. Entonces, si bien puede ayudar en algo a obtener créditos, ¿sí? En el extranjero a una menor tasa, porque el riesgo país también contribuye a esa prima en la tasa de interés que debemos pagar como país. Si bien es una mejora, yo considero particularmente que todavía no nos alcanza para, sobre todo, lograr generar esa atracción de inversión extranjera. Como usted bien menciona, y en esto es algo que comparten los analistas a nivel económico, uno de los factores para atraer esa inversión es la estabilidad política que existe en el país, las reglas claras que no estén cambiando constantemente y eso, lamentablemente, lo que hemos visto en las últimas décadas es que sobre todo en el tema fiscal surgen, sí, cada año prácticamente están surgiendo reformas a los tributos y eso desincentiva el hecho de que venga inversión extranjera. Entonces, es un punto en el que debemos trabajar el gobierno, sobre todo generar esta estabilidad para atraer esa inversión. Eso es uno de los factores, pero otro factor también importante para esa atracción de inversión es poder consolidar un estado de seguridad que actualmente, pues todos conocemos también, es una debilidad como país, el ambiente de inseguridad que estamos viviendo, que nuestro país está tomado por ciertas mafias, sí, que controlan ciertas zonas de tránsito, sobre todo de la droga, entonces también se debe trabajar en ese aspecto para poder generar esta atracción de inversión y que eso dinamice la economía y genere empleo. Ya, perfecto, estoy de acuerdo con usted. Pero una de las formas de motivar, de incentivar a los particulares en la inversión nacional es a base de una serie de ventajas, entre comillas, que del Estado. Son estímulos, como denominan, para disfrazar las canonjías que entregan a grupos económicos del país. ¿Cree usted que sea justo seguir, por ejemplo, disminuyendo el valor al capital que sale, disminuyendo a la exportación de materias primas, los impuestos? ¿Cree que este sea el camino de favorecer a un grupo en desmedro de otros grupos que están en una situación de miseria? Claro, ahí usted ha tocado un punto importante. Por lo general, cuando se realizan este tipo de operaciones, lo que se debería priorizar es que si reducimos materia prima, debe estar atrás en los aranceles, ¿no? Debe estar atrás un análisis, ¿no? Quizás lo reducimos en un sector económico donde nosotros queremos ganar competitividad como país, entonces esos serían, pues, como usted indica, estímulos que favorecerían ese tipo de industrias, ¿no? Pero claro, detrás debe haber este tipo de análisis, ¿no? Que no se tomen las políticas arbitrariamente o para favorecer ciertos grupos de interés, sino en función de un plan que tengamos como país de potenciar industrias clave para nuestro desarrollo. Yo creo que ese sería el análisis importante que habría que realizar allí. E insisto, más que los estímulos, es la estabilidad en las reglas. Yo creo que teniendo estabilidad en las reglas, eso nos va a ayudar mucho para poder atraer esa inversión extranjera y también para que ciudadanos ecuatorianos que están pensando en invertir también tengan esa certeza de que va a pasar los años y no va a haber algún cambio de regla fiscal que les va a hacer menos rentable su negocio o que quizás le va a generar desventajas frente a otro grupo. Yo creo que también para fomentar la inversión interna también es necesario tener esas reglas claras. Dentro del país nosotros tenemos figuras y conocemos a ciertas empresas, no voy a dar el nombre porque esa es tarea de la Fiscalía de investigar, pero nosotros tenemos figuras como la elusión, como la evasión, como la fuga de capitales y encima tenemos la remisión de, hablamos de miles de millones de dólares en esta circunstancia. Pero ¿en qué aporta esto a la economía? Hay un cuidado, esa parte que está abierta, esa puerta abierta de todo este tipo de delitos incluso, no son controlados por el Estado. Es decir, hay una conestación ahí.
Perdón, me repite la última parte que parece que hubo un fallo aquí en la transmisión. Digo que existen la evasión, la colusión, perdón, la evasión, la ilusión, la fuga de capitales, la remisión, en fin. Esta puesta abierta permite entonces que grandes empresas no cumplan con sus obligaciones, pero el pequeño productor, el pequeño comprador tiene que pagar todos los impuestos que les ocurran. Claro, hasta cierto punto al gobierno estar constantemente generando este tipo de medidas, sobre todo el tema de la remisión de intereses, ya se va creando o modificando la conducta de estas empresas, porque claro, la empresa ¿qué va a decir? Este año hay remisión, ¿sí? Y sigue generando estas obligaciones, sigue dejando esas obligaciones sin pagar, esperando que quizás en 3, 4 años más otra vez exista la remisión, que es lo que estamos viendo. Cada cierto tiempo existe la remisión. Entonces, eso genera que las empresas hasta cierto punto se acostumbren a que todo el tiempo estamos generando este tipo de medidas y ellos hasta cierto punto pues ya no van a pagar ni multas ni intereses. Entonces, eso les motivaría en sentido negativo a no cumplir a tiempo con las obligaciones. No pasa nada si me ponen la multa hoy día, porque yo sé que eventualmente en 1 o 2 años no voy a pagar ni esa multa ni voy a pagar los intereses que se generen. Entonces, yo creo que sí es un mal precedente tomar este tipo de medidas. Entiendo también que quizás la intención del gobierno es generar liquidez inmediata, ¿no? Al decir, bueno, hagamos remisión de multas e intereses hasta cierto punto las empresas se acogerían a esto y sería una fuente de ingreso que ahorita el gobierno no tiene. O sea, entiendo que ese es el punto, pero a la vez hacerlo constantemente también genera un mal precedente hacia las empresas de que acá no importa si declaro a tiempo, no declaro a tiempo, eventualmente no voy a pagar ni multas ni intereses. Entonces, también debería regularse la forma y el tiempo en el que se toman ese tipo de medidas. Por otro lado, el gobierno presenta una fase positiva, expone al menos una fase positiva en el segundo, que en el criterio de que a través de contratos, a través de convenios internacionales, por ejemplo, con Canadá en la minería, va a crecer la economía del país y no solamente en la minería, sino en la energía. ¿Cuán verdaderas son estas afirmaciones? El riesgo con la minería que se activa para el medio ambiente no será mejor perjudicial. Ese es otro punto muy importante que ha tocado. De hecho, revisando las cifras del Banco Central, se prevé que la inversión que ingrese por minería el siguiente año sea de 1.500 millones de dólares y el que sigue, es decir, 2027, sea de 2.000 millones de dólares, cosa que eso sería récord, sí, si vemos el histórico de la inversión que viene acá al país, la inversión extranjera directa, que como usted menciona, está por los 70, en el mejor de los casos 200, 300 millones, estos sí serían ingresos que entran a nuestra economía y que son bastante importantes. Sin embargo, si uno revisa las proyecciones de crecimiento, parecería que esta inyección de inversión en la minería realmente no va a tener esos efectos dinamizadores en todo el país. ¿Por qué? Porque el sector de la minería, por sus características, no es un sector tan dinamizador como, por ejemplo, otros sectores de la economía como el transporte requiere de muchos insumos para poder brindar sus servicios y a la vez el servicio del transporte es usado casi que por todas las demás industrias. En cambio, en la minería, lo que se produce al final se exporta y vienen esos ingresos vía la exportación, pero no hay una mayor dinamización en ese tipo de industrias en la economía. Y como usted dice, allí sí habría que sopesar si el daño ambiental que se podría generar de estas actividades, sí, va a ser más alto de ese posible beneficio que tengamos como economía. Entonces, sí es un tema bastante delicado, a pesar de que se nos dice a la ciudadanía que estas grandes empresas mineras vendrían a operar pues con todos los permisos y con todas las medidas de protección ambiental de esas zonas, pues sí creo que debería siempre estar atentos todos como ciudadanos, más aún acá en la zona sur del país, donde se están proyectando estos grandes proyectos mineros, estar pendientes de la posible afectación que podría tener, porque como le comento, a nivel de dinamizar toda la economía ecuatoriana, el efecto es bastante, bastante bajo.
Bien, ahora, usted ha tocado una circunstancia importante, el crecimiento de la infraestructura vial, como usted dijo, en el país. Esta y la construcción en general, la obra pública, genera una gran cantidad de fuentes de trabajo que al mismo tiempo rota y crece el movimiento económico, generaciona y se generan, perdón, utilidades para uno y otro bando. La infraestructura del país está descuidada, y esto lo digo de forma personal, está descuidada. Y realmente esto lleva a grados preocupantes cuando vemos que la inversión del Ministerio de Obras Públicas es realmente pequeña, cicatera. ¿Qué debemos hacer? La política pública debe ir a la inversión, no al gasto, porque los políticos confunden el gasto e inversión. Debe ir a la inversión justamente para mejorar la economía. Sí, correcto. La infraestructura es, de hecho, es un pilar clave a nivel de los países porque genera también competitividad. De hecho, los índices de competitividad tienen a todo el tema de la infraestructura como un pilar, un eje importante para generar competitividad en los países. ¿A qué nos referimos con esto? Que tener una red vial en excelentes condiciones va a permitir que los productores puedan llevar sus productos desde las fincas hasta los consumidores, puedan llevar su producto al puerto, puedan minimizar los costos en cuanto a posibles viajes que no se desarrollen por malas condiciones de las carreteras. Todo esto es un factor que ayuda a la competitividad a nivel país, sobre todo de los productores, ¿sí? Sin embargo, como usted comenta, el hecho de que el presupuesto que tiene el Ministerio de Transportes o lo que está destinando para toda esta red de infraestructura vial sea muy pequeño, justamente se debe a que estamos en una coyuntura de déficit fiscal. Lamentablemente, pues nuestros ingresos son menos de lo que son nuestros gastos y eventualmente vamos a ver este tipo de situaciones que se recorte presupuesto a los ministerios en los distintos sectores para tratar de equilibrar, sí, esos déficits, porque si no se trata de equilibrar esto, pues la otra opción que tenemos como país es seguir solicitando deuda a los organismos internacionales. Entonces, lamentablemente, sí desearíamos que se pueda invertir más en esto porque nos genera competitividad, pero dada la coyuntura actual, veo, al menos en el corto plazo, muy difícil que esta situación vaya a cambiar. Por otro lado, los políticos y los analistas, las personas que opinan, los opinólogos, dicen que la inflación es una situación que está al acecho, que el Ecuador, siendo dolarizada, tiene entre el 2 2,2 de inflación anual, pero esta inflación indiscutiblemente sigue creando problemas a la economía a la economía débil que tenemos. Se ha paralizado un poco la compraventa, la transferencia de mercancías, en fin, podemos hablar que estamos de una inflación, entre comillas. Después de esto viene la situación de la recesión. ¿Podríamos hablar de una economía polarizada como la nuestra, de una estanflación? De una estanflación. Yo creo que no todavía, porque si bien venimos de salir de una crisis, lo que se proyecta es que vamos a crecer moderadamente, pero sí vamos a ver ese crecimiento económico. Nuestra inflación comparada con países de América Latina es relativamente baja por el mismo hecho de que estamos dolarizados. Pero lo que sí preocupa es que el contexto geopolítico sí que puede influir en un alza de la inflación. Todo el tema que tenemos actualmente, la guerra comercial que está impulsando Estados Unidos con el resto del mundo, lo que se prevé es que termine encareciendo toda la cadena de suministros, sí, que los precios a nivel mundial crezcan y con eso la inflación. Entonces, parte de ese crecimiento sí se puede permear o podemos recibir parte de ese efecto acá nosotros como país, con la gravedad, sí, sumada a que si a nivel mundial estas tasas de inflación continúan altas, sí, los bancos centrales van a, para tratar de controlar esa inflación, los bancos mundiales lo que van a hacer es adoptar medidas de mantener las tasas de intereses altas, ¿sí? No van a empezar a recortar esas tasas de interés y eventualmente, si nosotros necesitamos en los próximos años, en el corto plazo, adquirir más deuda, eso implica que vamos a tener que pagar un costo de esa deuda mayor porque estas tasas de interés van a seguir en niveles altos. Y eso particularmente sí nos perjudica porque
ese dinero nuevamente que pudiésemos destinar a otras cosas que a nivel interno tenemos muchas necesidades, vamos a tener que destinarlo a pagar más intereses de esas deudas. Bien, por otro lado, Viviana, quisiera que con claridad me explique una situación y nos explique a quienes estamos aquí en el programa y a quienes estamos en el periodismo. Nosotros tenemos una migración altísima dentro de estos últimos años. La migración ha producido casi 5.000 millones de dólares para la República del Ecuador. Existe un crecimiento de depósitos en los bancos, pero también ha crecido la morosidad dentro de estas instituciones financieras. ¿Cómo explicarlo? ¿Vivimos de una burbuja? ¿Vivimos de una realidad que no se quiere decir? ¿O usted como profesora universitaria, como decana, como directora, puede decirnos qué es lo que sucede? Porque personalmente veo la situación difícil y no quiero ser pesimista, sino buscar mejor soluciones para ilustrar a los públicos para que sepan a qué atenerse. Bueno, la tasa de morosidad en el sistema financiero se ha incrementado, pero más en el segmento de las cooperativas. ¿Sí? En el segmento de las cooperativas, la tasa de morosidad es más alta que en el de los bancos, ¿sí? Un poquito también por la gestión que realizan al momento de colocar esos créditos, ¿no? Sin embargo, esa tasa de morosidad hasta cierto punto está ligada con el contexto económico total del país. En épocas de crisis, como lo fue el año pasado, pues estas tasas de morosidad suelen incrementarse, entonces fluctúan muchas veces con cómo está la dinámica de la economía. Si el Ecuador en los próximos años, que se espera este crecimiento moderado, eso puede influir en que observemos una disminución en esas tasas de morosidad. Ahora también lo preocupante es que en el tema de la migración, sí, nosotros recibimos una importante cantidad de dinero vía remesas, como usted menciona, de hecho la última cifra ya está casi por los 6.000 millones de dólares, ¿sí? En cuanto a esas remesas. Sin embargo, también la proyección de los siguientes años nota que esas remesas van a disminuir, ¿sí? Hemos venido en una senda de crecimiento de esas remesas, sin embargo, a partir de este año se prevé que 2026-2027 empiecen a disminuir, si bien no es una disminución importante, es una disminución ligera, pero claro, esto ya iría en contra a la tendencia que hemos venido observando y esto se debería principalmente a todas las medidas que está adoptando Trump en Estados Unidos respecto a los migrantes. Entonces, eso hasta cierto punto sí que nos va a perjudicar, sí, que estas remesas no sigan esa tendencia de crecimiento, porque esos flujos de dinero también son un dinamizador de nuestra economía, sobre todo cuando a nivel interno tenemos estas crisis, estos flujos desde fuera dan, hasta cierto punto refrescan la situación o hacen que la crisis no se profundice tanto porque tenemos estos ingresos desde fuera. Entonces también sí preocupa que en los próximos años esos ingresos empiecen a disminuir. Viviana, le agradezco mucho haber participado en nuestro programa. Como lo dije, me debo también a la Universidad Católica y estas brillantes profesionales hacen que justamente el conocimiento de la católica se difunda. Muchas gracias, muy gentil. Ya conversaremos en otra ocasión. Señoras y señores, Viviana Carrillo Bustamante conversó con nosotros el día de hoy. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes.